Hola. Hola. Hola a todas, Hola. a todes. Pues vamos a hacer esta presentación del libro Tsunami 2 acá en la Feria del Libro Virtual en Iztapalapa. Así es que un saludo virtual a Iztapalapa. Y estoy muy feliz de que me acompañan para platicar de este libro dos autoras del Tsunami 2, que son Diana del Ángel e Itzel Maya, escritoras y activistas. Y pues empezaremos a platicar las tres en este formato un poco extraño, en el que no les vemos a ustedes, pero nos vemos entre nosotras al menos. Y pues un poco de contexto para quienes no conocen el libro, es el segundo volumen de una antología y está tocando el timbre. Tengo que abrir el timbre. La nueva normalidad. De presentaciones en ciberpresentaciones. Ustedes pueden, si quieren, platicar un poquito de qué fue para ustedes el Tsunami 1 en lo que voy a abrir de volada. Ok. Sí, pues yo creo que fue una gran cosa, ¿no, Itzel? O sea, como ver, o sea, literal un tsunami, o sea, como ver tantas escritoras así, bueno, y no todas solo en el ámbito de la escritura, ¿no? Porque eso es algo también padre de los tsunamis, que pues o sea, hay chavas que no vienen solo del ámbito literario, ¿no? Sino del cinematográfico, del periodismo, así. Entonces está muy padre porque, bueno, yo me acuerdo que cuando lo vi fue así como ver tantos nombres así de personas, bueno, de mujeres, ¿no? Así, a las que yo admiraba, bueno, admiro, ¿no? Como verlas juntas en un solo lugar, no sé para ti cómo fue esa parte, ¿no? O sea, del primer tsunami. Sí, pues yo creo que, o sea, justo como lo dice el título, ¿no? Fue un tsunami y un parteaguas en la literatura mexicana. Y justo como es un tsunami, forma diferente, forma parte como de un cúmulo de aguas diferentes y que están ahí insertadas en muchísimas olas. Siento que justo esa pluralidad de voces está representada justo a partir de esa metáfora del tsunami, es lo que me gustó mucho. O sea, y para mí Tsunami 1 ahorita ya es como un referente como de escritura feminista, pero no solo feminista, sino también de las luchas de mujeres como en general, ¿no? O sea, aunque no se nombren feministas, y que están ahí y que están presentes. Y también como un laboratorio, ¿no? De escrituras, o sea, porque como que tanto en el primero como ahora en el segundo, yo creo que hay justo como una diversidad de escrituras que dan cuenta como de esa búsqueda del lenguaje, ¿no? Que hay de este lado, o sea, como de lo que se está haciendo en la literatura escrita por mujeres. O sea, como que esa lucha también va, ¿no? Ahí y también se ve y se muestra en la escritura y en el lenguaje. Y eso también está, pues, muy padre, ¿no? Y está como con esta idea de la ola, ¿no? Como de eso que está, pues, ahí arrasando, ¿no? Así como Thalía, ¿no? Me acuerdo de Thalía. Sí, me fascina esta idea de arrasar, arrasando por la vida. Sí. Como Thalía. Pues eso, yo creo que es lo más significativo, ¿no? De Tsunami, o sea, como también es la realidad, ¿no? Porque yo le decía a Itzel que, o sea, como que ver tantos nombres así juntos era como, uy, ¿no? Así como esa idea de lo fuerte, y entonces está súper padre, como da para mucho. Hay muchísimas escritoras ahora que están en esa misma lucha, sola o dos solas, ¿no? Sino que son muchas solas así de pronto. Sí. Oh, qué bonito, me parece súper lindo escuchar cómo vieron ustedes el tsunami como lectoras y también
como escritoras, como antes de su participación. Y a mí una de las cosas, sí, creo que era importante la idea de que en alguna presentación del tsunami anterior, Diana Torres dijo, ¿no? Como que una ola así, no hay nada que la frene. O sea, un tsunami así le puedes poner diques, le puedes poner, tratar de frenar y no hay nada que la frene. Y ahorita que decían, ¿cómo tal? Pensé otra vez en eso que dijo Diana. Y claro, a diferencia de, por ejemplo, si concebimos las olas del feminismo u otras cosas, como que esto ya es como venimos aquí todas juntas y somos muchas y no hay quien nos detenga, ¿no? Eso está chido. Y también otra cosa que yo imaginaba cuando empecé el proyecto de los tsunamis era que fueran un puente entre distintos tipos de escrituras, pero también distintas formas de articular la lucha y distintas formas de pensarse ser mujer en México, ¿no? Desde cuerpos, realidades y como experiencias de vida bien distintas. Porque en general, esto es una generalización, pero en general si pensamos en antologías de escritoras mexicanas, por decir, pues tienden a ser antologías muy centradas, por ejemplo, en la Ciudad de México o ciertas generaciones o digo, claro que siempre hay excepciones a esa regla, pero en general eso es lo que tiende a suceder y era algo que yo justamente no quería que sucediera, no quería que fuera realmente un ejercicio de pluralidad, de generaciones, de geografías, de experiencias de vida y creo que si eso de por sí ya se había logrado de alguna forma en el Tsunami 1, creo que el Tsunami 2 lo lleva un pasito más adelante. Y eso me da mucha emoción y creo que era lo necesario también, ¿no? Porque, bueno, igual puedo decir aquí para quienes todavía no han visto, las escritoras, y no todas son escritoras, las mujeres y activistas, escritoras, hay geógrafas, hay periodistas, hay cineastas y también, claro, escritoras, que están en el Tsunami 2, son Marina Sagua, Lidia Cacho, Dalia de la Cerda, Diana del Ángel, que aquí está, Lidia García, la novia Sirena, Valeria Luiselli, Fernanda Latani Bravo, Luna Marán, Silvia Marcos, Itziel Maya, que aquí está también, Brenda Navarro y Junko Gata. Entonces, esas son las 12 autoras que participan y que colaboran y como que van tejiéndose en este nuevo tsunami. Y eso, lo que decía era que en el Inter, siento yo, de ese primer tsunami y ahora, y esto ya las invito a que ahora sí también le sigamos a la charla, han sucedido un montón de cosas. Y en el mundo de la escritura, bueno, el tsunami anterior se publicó a finales del 2018, justo hace 2 años. Y en principio, primera mitad del 2019 sucede el Me Too escritores, ¿no? Y empiezan a suceder a mediados del, segunda mitad del 2019 empiezan las marchas. Se sucedió lo de la chica que volvía a su casa, la policía, el glitter, o sea, y de ahí como que todo esto, siento que ha sido un par de años en la lucha de las mujeres en México, bien agitador, sí que bien revueltos, subieron, ¿no? Nos han revolcado a todas esa ola en algún momento, a todas nos ha, yo creo que alegrado, a todas nos ha dolido, todas hemos acompañado con dolor, rabia absoluta, ver cómo los números y las cifras que son cuerpos y personas y historias y vidas de feminicidios siguen creciendo. Luego nos tocó esta pandemia, en fin, como que ha sido un hervidero de actividad buena, mala, dolorosa y gozosa. Y entonces, ¡pum!, sale este otro, ¿no? Y creo que también esa diversidad y la intensidad de las voces que hay acá ahora refleja un poco lo que ha sucedido desde la última vez que se publicó un tsunami. Y no sé si ahorita puede ser un buen momento de que nos cuenten a nuestro público
que no vemos, pero que podemos imaginar, de qué van sus textos y por qué decidieron escribir, sobre lo que decidieron escribir ahora, ¿no? Y de dónde viene su reflexión detrás de su participación en este tsunami. Uh-huh. Pues no sé, Itzel, ¿quieres empezar o quieres? Te iba a echar la bolita a ti, Diana. Bueno. Pues sí, justamente ahora que estaba revisando así rápido, digamos, el libro, pues yo veía que varios textos justamente hacen referencia, a veces como algunos más y otros menos, pero todos, bueno, los que vi, hacen referencia al Me Too, ¿no? O sea, como al Me Too pues significó, digamos, otro parteaguas en términos de pues de la lucha y de la acción y de cómo nos pensamos a nosotras dentro de las distintas luchas en las que estamos involucradas. También pues del dolor, ¿no? Que significó, digamos, para unas más directo que para otras, ¿no? Y quizás unas lograron expresarlo de una manera mucho más directa, ¿no? En redes sociales, pero yo creo que también hubo como otros dolores que no fueron enunciados, ¿no? En las redes sociales, pero que igual estaban ahí, ¿no? Y que finalmente fueron dolores que llevaron a la acción, o sea, en el sentido de que quizás muchas de quienes participaron en las marchas fue un poco como por por ese impulso, ¿no? O sea, como de no lo pude decir en redes, pero voy a la marcha, ¿no? Y entonces, y siento que así ocurre, ¿no? O sea, quizás no pude decirlo así, pero hice esta otra cosa, ¿no? Pero, no sé, pienso en todas las colectivas y en las asociaciones que surgieron a partir de Me Too, ¿no? Y que era un poco como ese impulso, o sea, como esa energía, ¿no? Que había sido dolorosa pues por el estallido y por todo lo que significó y que todavía significa, ¿no? En muchas mujeres y que de pronto pues ya se transformó en palabra o en acciones o en estas creaciones de colectivas, ¿no? De distintas disciplinas también, no solo dentro de la literatura, ¿no? Entonces, sí, yo siento que es como algo que era inevitable, ¿no? O sea, como retomar todo eso que detonó, todo eso que sigue ocurriendo pues porque finalmente la impunidad es algo que no sea, que mientras haya impunidad, pues va a ser necesario ese tipo de formas, ¿no? O sea, la búsqueda de romper el silencio y de hacerle frente a la impunidad los hashtags, ¿no? Aunque se utilicen otras cuentas o otras maneras, ¿no? Incluso ahora en la pandemia, pues sabemos, ¿no? La sexual pues ha aumentado, ¿no? Entonces también eso es digamos que quizás para el tercer tsunami de referencia va a ser justamente la pandemia, ¿no? O sea, y todo esto, ¿no? De cómo pues la incidencia, ¿no? Y entonces, en mi caso, ¿no? El texto con el que yo colaboro, ¿no? En este tsunami, es un poco sobre mi experiencia como activista en la preparatoria, ¿no? Cuando yo era estudiante en la preparatoria, pues también era activista y de cómo incluso en esos espacios, ¿no? Supuestamente de izquierda o que supuestamente son más progresistas con respecto al resto de la sociedad o que están deliberadamente buscando un cambio pues social, ¿no? Importante. La cuestión
la cuestión de la equidad de género, la cuestión de los derechos de la mujer, pues queda relegado, ¿no? En favor de un derecho supuestamente más grande, ¿no? Y de cómo, sí, de cómo esa, o sea, cómo la experiencia en mi escuela, pues finalmente yo creo que es extensiva a mucho de lo que ocurre y bueno, de lo que ocurría creo que más antes, ahora espero que ya menos, en ese tipo de espacios, ¿no? Em, Porque además, bueno, yo hablo específicamente de la huelga de 1999, que pues fue una huelga muy larga, ¿no? Que duró 9 meses y medio y en la universidad y de cómo pues los varones llevaron a cabo pues un grupo que básicamente era pues un grupo de represión, ¿no? Y de vigilancia y que finalmente eso es parte y es reflejo, ¿no? De la sociedad en que, o sea, de la sociedad que utiliza y que tolera la violencia estatal para reprimir la diferencia, ¿no? Y en esa diferencia y en esa represión, pues están implícitas no solo cuando viene directamente por parte del Estado, o sea, pienso pues mucho en las compañeras de Atenco en el 2004, que fueron pues violentadas sino también en esta violencia por omisión, ¿no? Y por comisión, que es la que ocurre con los feminicidios, ¿no? Y con toda la violencia sexual, con las desapariciones, ¿no? Específicamente de mujeres y de un poco de eso y otro poco también hablo ya como en términos más de mi relación con respecto a otras compañeras, ¿no? O sea, y cómo había o sea, cómo digamos, al feminizar a estas compañeras o infantilizarlas, había una búsqueda de anularlas como sujetos políticos, ¿no? Y es que yo creo que si se puede hablar como pues de un avance, ¿no? Creo que sería el hecho de que ahora es mucho más fácil y mucho más común que existan colectivas de mujeres, ¿no? O sea, colectivas de mujeres organizadas. Y cuando yo era estudiante de preparatoria, eso era francamente, pues, imposible, ¿no? O sea, no había una sola colectiva de mujeres, ¿no? En cambio, hoy eso yo creo que es posible. No digo que sea digamos, la organización perfecta, o sea, no creo que no haya desacuerdos o que no haya problemas, pero ya el solo hecho de poder establecer esa separación dentro de la organización, porque ya las mujeres somos una fuerza política, digamos, un gran avance, ¿no? En términos pues, de lo que nos puede permitir sí, de lo que nos puede permitir tener esa herramienta de la organización para la búsqueda de otras, pues de nuestros propios derechos, ¿no? Para ser gestoras y agentes de nuestros propios derechos y de nuestras propias realidades, ¿no? Porque finalmente lo que estamos buscando es una realidad distinta, ¿no? De la que tenemos y entonces, bueno, pues eso es como a grandes rasgos lo que yo hablo y, y ahora sí, te toca. Sí, coincido contigo en que también, o sea, 2019 para mí, o sea, siento que sí fue un parteaguas, sobre todo en la narrativa, sobre cómo entendemos el Estado y nuestra relación con el Estado, y a partir de entonces, cómo se abren muchísimas preguntas, o sea, cómo entendemos la justicia y cómo entendemos la justicia a partir del punitivismo o cómo empezamos a escuchar también a las víctimas y cómo entonces estas víctimas quieren o no reparación del daño, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas cosas ahí que a partir justo de este cambio de narrativa se establecieron. O sea, el Me Too, por ejemplo, siento que fue a partir de un fallo
en cómo entendemos la justicia y en cómo queremos que se imparta, ¿no? O sea, estas denuncias que estaban más allá de lo que cupiera o cabe en el Código Penal, ¿no? O sea, que estaban, o sea, como cosas que no se denuncian, pero que estaban ahí, que sabíamos que estaban presentes, y de muchas historias que incluso nosotras sabíamos como a voces, ¿no? Pero que no se hacían públicas. Y me pareció que fue un momento justo así de quiebre, pero también muy doloroso. O sea, a mí me tocó no denunciar, sino señalar a alguien, ¿no? Y a partir de eso, pues, o sea, mi vida sí cambió totalmente. Y, o sea, para mí esos momentos fueron así de profunda soledad la primera semana, y después encontrarme con muchísimas morras que también habían vivido historias parecidas y que estaban ahí escuchando, me pareció muy, muy poderoso. O sea, cómo a partir de las historias que nos contamos, nos encontramos también en las otras historias que nos cuentan a nosotras. Y luego entonces creo que también nos empezamos a preguntar sobre cómo llevamos estas denuncias y estos señalamientos al campo de lo público, y de lo público me refiero como a las calles también, ¿no? Y cómo esto también derivó en las protestas de agosto, específicamente la del 16 de agosto, que fue cuando se vio toda esta ya como acción directa que se empezó a hacer, y que creo que sí fue un grito y como un establecimiento de la voz a partir de los cuerpos en el cual dijimos, o sea, ya basta, ya no vamos a permitir que se sigan desestimando denuncias sobre violencia sexual, o sea, que se siga perpetrando violencia institucional, obviamente por parte del Estado, ¿no? Sí, me pareció como un momento muy poderoso y un estallido de voces y de corporalidades disidentes muy, muy importante. Y pues mi texto justo va también de corporalidades disidentes a partir pues de mi propia experiencia de cómo es haber crecido lesbiana en un estado como el Estado de México, que es un estado priista todavía. Y sí, o sea, crecer en la periferia. A mí me sorprendía muchísimo ahorita pensarme, por ejemplo, como alguien que estaba en la periferia y que veía el centro, o sea, la Ciudad de México en este caso, como algo súper lejano. O sea, yo me imaginaba así, como de que hay las grandes avenidas y no sé, o sea, como que todo eso tan lejano, y como me parecía más cercano, por ejemplo, el mar, ¿no? O sea, como que esta magia de la imaginación y de las narrativas que tenemos de cuando somos niñas. Y, o sea, porque yo me dormía y me despertaba en el mar y era como de, qué cerca está. Y pues de eso va mi texto, y de repensar también cómo a partir del cuerpo nos atraviesan también afectos, o sea, entendiendo afectos no solo como cariño, sino afectos como cosas en el sentido sociológico, pues, que nos atraviesan y que se permean a través de una cierta socialización y se insertan en los cuerpos y nos atraviesan. Sí, eso. Gracias a las dos. Y creo que hay muchas cosas importantes en todo lo que dijeron. La primera que yo anoté aquí es como, pensaba yo en el paro de, por ejemplo, las mujeres en la UNAM, ¿no? Que sucedió hace unos meses. Y pensaba yo en las diferencias, en todo lo que ha cambiado y en lo que no ha cambiado dentro de esas luchas estudiantiles, pero ya dentro de la lucha estudiantil como temas de género y demás, que desde que tú enuncias tu experiencia, Diana, y lo que sucedió en el paro reciente, ¿no? Como que sí hay pues la comparativa es fuerte ver lo que sí ha avanzado, y también doloroso ver que pues hay temas que siguen sin resolverse, ¿no? Y por el otro lado, creo que ambos textos, yo por acá pensaba en varias cosas. Uno, la defensa del derecho de la diferencia, y esta defensa como una exigencia revolucionaria y politizada, ¿no? O sea, como que no nada más es una palabra bonita o una idea linda de arcoíris, sino cómo eso realmente impacta lo que hacemos cuando estamos en espacios políticos o inhibe, ¿no? Cierto movimiento político. Y creo que ambas como que también ponen el dedo en eso en sus textos de formas
muy singulares. Y ambos textos también, no solo están hablando de todo esto, pero siento que ambos textos son bien porosos y como llenos de otras voces. Es decir, en ambos textos están hablando Diana e Itzel muy claramente, ¿no? Y a la vez, desde una experiencia personal del cuerpo, que reflexiona hacia todo un ámbito externo, político, una situación, pero también como acompañadas de los ecos, murmullos y como el aliento de otras mujeres, ¿no? Y de otras voces. Ambas dos tienen eso también en su texto. Y no sé si quieran hablar un poco de eso, o sea, siento que sus textos son eso, hay polivocales, ¿no? Hay como un montón, somos como coros ahí cantando dentro de sus textos, o doliéndose, o lamentándose, o acompañándolas, pues, o a veces en el tuyo, Itzel, hay un tema del deseo muy grande, ¿no? Como hablar del deseo, y entonces me imagino más una voz así como diciendo secretitos bonitos, o unas voces, no sé, no sé si quieran hablar de eso, de las voces en sus textos, porque también una cosa que no dije, pero creo que sus dos textos también encarnan muy bien, es que además de todo lo que platicamos que son los tsunamis, se revelaron ser, el primero reveló ser un libro compañero, ¿no? Como que los textos, aunque muchos hablaban y enunciaban mucho dolor o cosas así, que sucede también en este de pronto, en ningún momento nos sentimos completamente desoladas y solas, como que hay algo en las formas de escribir, y por eso digo que los textos vienen acompañados también, que acompañan. Y entonces como que todos los textos se entreacompañan y acompañan a los lectores en su experiencia. Y no sé si eso tenga que ver con el acto de escribir o con cómo escriben, como con este laboratorio de escritura, o con el acto de contar historias, que es siempre algo colectivo. No sé, pero ambas dos hacen eso y quería ver si querían platicar un poquito más de eso. Pues yo, bueno, pienso que es, o sea, bueno, yo noto siempre en la escritura de mujeres que hay como una tendencia muy natural hacia la colectividad, ¿no? Como siempre a este, como este acto de convocar, ¿no? A otras, a otros. Justamente quizá porque hemos aprendido, creo mucho que nuestra palabra se hace fuerte cuando hay más, ¿no? O sea, y no solo digamos, en el texto escrito, ¿no? Sino en general, pues pensando otra vez como en las marchas o en otros movimientos. Yo creo que eso es algo que, que sí está muy presente pues en los feminismos, ¿no? En los distintos feminismos que la mayoría de ellos, como esta idea no idea, sino como esta, ¿no? De la colectividad y que de alguna manera está presente en la escritura, ¿no? O sea, el hecho mismo de que Tsunami sea un libro colectivo y no un libro de alguien como especialista en, no sé, ¿no? O sea, que también podría haber sido así, ¿no? O sea, pero el hecho de que esté planteado desde un principio como una reunión de voces, yo creo que eso también pues se refleja, ¿no? En los propios textos. Eso, o sea, yo creo que esa es una cosa y otra cosa es también como esta parte del cuidado, ¿no? O sea, como de... em, y de saber que no hay como una idea original, ¿no? O sea, como de que yo digo, ah, bueno, esto yo lo pienso o lo sé o lo practico o lo digo porque lo vi en otra escritora, ¿no? Y entonces, sobre todo cuando son escritoras y que ha habido casi, pues en la historia de la literatura, este silenciamiento hacia, pues, hacia las escritoras, yo creo que nosotras somos muy cuidadosas en ese sentido, ¿no? Como de decir, esto es de acá, esto es de acá, ¿no? Y entonces eso, porque eso finalmente es lo que nos permite hacer esta comunidad, esta otra comunidad imaginaria, ¿no? En donde nos vamos
sí, nos vamos juntando unas con otras, ¿no? Y entonces creo que por eso es que es algo que está presente en los textos, ¿no? Pienso en mi caso como esta necesidad que tenía por decir, estos textos son de acá, ¿no? Y estos textos son de allá, pues tenía que ver con eso, ¿no? Con una voluntad de cuidado de la palabra de otras mujeres y también con una voluntad de exponer la red, ¿no? O sea, como de decir, yo no digo esto sola, ¿no? Lo digo como acompañada de todas ellas que han escrito antes, ¿no? Entonces son como esas dos, creo que son esos dos motivos, ¿no? O sea, los que están ahí detrás de esta reunión de muchas voces, ¿no? Como de, pues sí, como de este coro, ¿no? En el que estamos todas. Me estaba acordando que justo en el primer tsunami, Yolanda Segura, dice eso, ¿no? O sea, todas las escrituras han sido escritas o han sido hechas pues en compañía de otras mujeres y vienen de genealogías de otras mujeres, o sea, las escrituras de mujeres a partir de las otras voces de otras mujeres. Y eso me pareció bellísimo y lo retomo también justo porque, o sea, coincido con Diana, ¿no? O sea, históricamente ha habido un yo masculino que se nos ha impuesto y cuya voz está siempre presente a partir de todos los textos, ¿no? O sea, y que creo que a partir de eso y de dejar de escuchar ese yo y de decir, ok, creo que hay otras voces que existen y que están presentes y que están formando colectividades y que a partir de esas colectividades escribimos y se me hace muy bello. Sí, como eso, otra vez, como textos que invitan a la otra, ¿no? Y que son parte de estas redes que se van tejiendo a lo largo de tiempo y espacio, porque además algunas de las voces que están presentes en sus textos no necesariamente son de aquí al lado y otras sí, ¿no? Como también creo que es, no sé, la diferencia entre cierto tipo de escritura canónica, claro, muy masculina, en la que a muchas desgraciadamente nos educaron, y como las prácticas de escritura feministas, en las que la cita es bien importante, y no para autorizarse, sino para acompañarse, ¿no? Quizás esa es la diferencia, y también como no para decir esto lo estoy descubriendo, sino como para decir esto lo estoy reconociendo, ¿no? Como, Sí. y esos vínculos y esa forma de tejer textos es bien distinta. Y creo que está eso, sí, en efecto, en el tsunami anterior ya estaba presente y está aquí también. Y creo que es una característica bien particular de las políticas de la escritura, ¿no? De estos dos libros y de las que están participando. No sé si eso, si nos quieran platicar un poquito más como de estos linajes, claro, porque también eso es otra cosa, como que reconocer los linajes de quienes nos trajeron aquí, no solo literal en algunos casos, ¿no? Escribo gracias a mi madre, gracias a mi abuela o gracias a una tía o qué sé yo, sino también los linajes y como las madres, digamos, literarias, contra las cuales a veces igual luchamos o con las cuales nos debatimos o con las cuales nos acompañamos también de formas, eso, de cuidado, ¿no? Como son otras formas como de cuidado conceptual quizás dentro de la escritura. No sé si quieran platicarnos más de eso. Bueno, pues yo pienso que también justo pues esta recuperación o esta creación de genealogías es algo relativamente reciente, ¿no? O sea, como que quiero decir como quizás de unos 10 años para acá, o sea, antes creo que no era un tema, ¿no? Importante en la escritura, ¿no? En la escritura de mujeres, ¿no? Quiero decir. O sea, en la de hombres no. No existe, no ha existido. No es cierto. Porque está como, o bueno, existe en otro sentido, ¿no? Pero quiero decir que en términos de nosotras,
Creo que esta búsqueda es reciente y pues que tiene que ver con esta también toma de postura, ¿no? En contra de un sistema educativo, ¿no? Universitario, pero también, bueno, pues público, ¿no? O sea, que más bien está orientado, ¿no? Y como decía Itzel, pues está, o sea, que impone, ¿no? Una voz que siempre es masculina, ¿no? Y que estos son los grandes escritores, ¿no? Este es como el gran escritor, ¿no? Y entonces, pienso que está, o sea, desde luego no está padre bien política y estética, o sea, que tiene unas consecuencias estéticas importantes. ¿No? Como de decir, esto es de aquí y esto es de acá, sino también a la hora de buscar, ¿no? Entonces, yo pienso que eso nos lleva como por un camino de mucho descubrimiento, ¿no? Y también, bueno, pues finalmente de mucho reconocimiento. Y eso no implica que no haya, pues digamos, cuestionamientos, ¿no? Porque yo creo que algo que también es importante de reivindicar es la contradicción, ¿no? Y entonces, de pronto, pues, o sea, no erigir como a nuestras madres como esta idea de como de héroes de pies de barro, ¿no? O sea, como decir, eran perfectas feministas que nos antecedieron, ¿no? Sino que creo que eran mujeres contradictorias y que justo por esas contradicciones o porque por encima de esa contradicción escribieron y plantearon una serie de ideas que ahora nosotras nos vuelan la cabeza y decimos o sea, estaban súper adelantadas a su tiempo. Y creo que eso es mucho más digno para con ellas y para con nosotras, ¿no? Porque también finalmente es pues reivindicar nuestras propias contradicciones, ¿no? Que desde luego que las tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, yo creo que esta búsqueda, ¿no? Que va, les decía, ¿no? Como desde distintos ámbitos, ¿no? Porque pienso, o sea, desde el ámbito académico, ¿no? Que es el rescate, ¿no? De obras, pero también en el ámbito artístico, ¿no? Que es la puesta en marcha de estas, o sea, como esta búsqueda estética, ¿no? Quizás de cómo se ha dicho desde otros lugares esto mismo y que tiene que ver con, pues sí, finalmente con estos laboratorios de escritura, ¿no? O sea, de ver que hay cosas que se hacían desde hace tiempo y que, pues, que no fueron entendidas, ¿no? En ese momento y que ahora decimos, bueno, aquí están, ¿no? O sea, aquí ya estaba ese camino trazado y pues vamos a seguir por ahí, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho de Adrienne Rich que se llama revisión. Bueno, ella la nombra revisión. O sea, el acto político de mirar hacia atrás y ver a las otras mujeres que nos antecedieron. Y que creo que también tiene que ver mucho con cuestionarnos el canon y cómo el canon llegó a conformarse como canon y todas esas voces que no llegaron a ese lugar en específico, cómo están conformadas y cómo fueron escritas y qué era lo que decían, y que creo que está pasando mucho actualmente, ¿no? O sea, como empezar a rescatar todas esas voces, y no solo en la literatura, sino como en todos los ámbitos en general, de mujeres que nos habían antecedido y que estuvieron presentes en la historia, o que no estuvieron presentes por cómo entendemos la historia y el concepto de historia en general, ¿no? Me parece que justo es un momento en el cual se están rescatando muchas voces muy importantes y de, pues, empezar a preguntarnos también cómo están conformadas las ideas que entendemos y que nos fueron enseñadas, ¿no? O sea, y
Y pues sí, eso, como que creo que es un momento muy importante para empezar a escuchar esas voces, no solo que nos antecedieron y que claro que es muy importante, sino las que están ahora, ¿no? Y las que están conformadas ahora por las diferentes disidencias, ¿no? O sea, no solo corporalidades que están presentes, pues, como a partir de la hegemonía, sino desde justo esta disidencia. Y pues sí, eso también creo que es muy importante que justo Tsunami empiece a recopilar esas voces, ¿no? Y me parece muy, muy, muy bellísimo eso, que no solo estamos morras que venimos de la academia, o sea, y lo digo por mí, pues, y de la escritura y como desde el privilegio, sino que están otras voces que también están, pues sí, eso, como conformando disidencias muy importantes. Sí, ahora que mencionaban las dos, esto pensaba yo en la palabra como homogeneizante o totalizante, ¿no? Y como de pronto ciertos tipos de escritura que se han denominado como los correctos o el canon, lo que busca es homogeneizar, e incluso me lo pensaba yo como en una lo que sucede muchas veces en las antologías es que se busca como la homogeneidad, ¿no? Que todo tenga una unidad, y más bien a mí me interesa como estética y políticamente pensar cómo se puede generar la unidad desde la diferencia y justamente desde esas distintas formas de escribir o de expresar la voz, pero también literal de conceptualizar el mundo, ¿no? Y creo que es esta idea también de revisión como un acto político, es como, claro, revisar y volver a ver, ¿no? Y ver de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir y cómo lo podemos hacer en nuestras prácticas cotidianas de escritura? Pues es como de las cosas más interesantes que yo veo en la escritura de mujeres contemporáneas y que me emocionan. Y hay muchísimas manifestaciones de eso, totalmente diversas, ¿no? O sea, los dos textos de ustedes son ejemplos, pero hay más textos en este libro que también hacen eso, pero fuera de este libro, o sea, en el mundo, no sé si igual estaría padre o bonito si alguna de ustedes quiere compartir acá ya estamos cerrando la charla, pero no sé, justamente textos, libros, escritoras o no tienen que ser escritoras, cineastas, pensadoras, filósofas, etcétera, que ustedes leen y que así cuando todo va mal en la vida, que de pronto o no pueden escribir o no pueden pensar o ya están demasiado dolidas con lo que sucede, que de pronto se vuelven como una bahía, ¿no? Así un puerto de seguridad y también de preguntas interesantes y que te dan ganas de volver a escribir, ¡ay, qué ruido! De volver a escribir y de volver a hacer, ¿no? Volver al quehacer y también como ambas dos son activistas, pues esa es otra cosa que es también, pues de pronto muy dolorosa, muy desgastante, en la que sientes que no puedes parar hasta que ya no vas más, ¿no? Y no sé si para ustedes de pronto los libros en ese mundo pareciera como quizás a veces poco, yo siento a veces que podrían ser como poco pertinentes cuando a una compa le están metiendo a la cárcel o a un amigo lo desaparecieron, bueno, pues qué chingones los libros, pero ¿y luego qué? Perdón, dije una grosería, no sé si podemos decir groserías, qué bonitos los libros, pero no sé, alguna vez también en un taller con muchas compas activistas decían, yo como de, uy, lo que hacemos no sirve para nada, de pronto algunas personas me decían, no, o sea, cuando ya no doy una, justo vuelvo a los libros como un espacio para repensar, darle una vuelta, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven eso ustedes? Igual eso, si nos cuentan a quién leen como esos libros de cabecera que las salvan cuando parece que nadie las puede salvar, y pues igual ya con eso podemos ir cerrando. Bueno, igual menciono, o sea, no es la única, pero ahorita se me vino a la cabeza porque la he leído mucho en estos tiempos. Y a esta Úrsula K. Le Guin, ¿no? Porque me gusta mucho porque me permite imaginar muchas cosas.
pero además me permite siempre volver, ¿no? O sea, como no es como esta idea de me voy a escapar de la realidad, sino más bien como voy a pensarla desde otra realidad y al final me permite volver a este presente y eso me gusta mucho, como esa posibilidad, como ese paseo, digamos, pero que finalmente te devuelve, ¿no? Aquí al presente, pues por la misma escritura de ella, por su propia ideología, por los mundos que construye, ¿no? Y eso es quizá como mi favorito, o sea, como mi idea favorita como para como descansar, digamos, ¿no? O sea, como de algo que te saque, pero te devuelva, ¿no? Y te devuelva con otras ideas y con muchas sensaciones y ya como también con más, o sea, como con más soluciones, ¿no? Con más posibilidades de decir, esto lo puedo hacer así o esto lo puedo hacer así, ¿no? Eso me gusta mucho. Ujú. Ujú. Yo ahorita he estado leyendo mucha teoría jurídica, sobre todo por la maestría y mi proyecto de tesis, y encontré extrañamente mucha paz en Catherine McKinnon, que es una abogada activista estadounidense. Tiene un libro sobre la teoría del Estado a partir de una visión feminista que en momentos me parece muy distópica, pero me parece como un salvavidas en medio de tantos vatos teóricos, sociólogos políticos que estoy leyendo. Y pues en cuanto a literatura, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí en la cuarentena yo no podía leer, como que no me podía concentrar mucho. Bueno, que todavía sigue, pues, pero la cuarentena. Pero vi muchas series, muchísimas series. Y terminé de leer La muerte me da, de Cristina Rivera Garza. Y creo que Cristina ha sido igual como salvavidas en medio de la tormenta. Y a la que siempre regreso como, y que se siente como un abrazo siempre leerla es a Natalia Ginzburg. Me fascinan sus ensayos y sus novelas. Sí, todas las autoras que nombran, que también son así, autoras que a mí me dan me hacen un montón de preguntas, ¿no? Como sus textos, de pronto me dan respuestas, de pronto me invitan a pensar las cosas desde otro lado, en fin. Y pues creo que ya ahora sí se nos acabó el tiempo. Entonces, pues les quiero dar las gracias a las dos, primero que nada por haber aceptado participar en esta aventura que es el tsunami y por echarse un clavado todas juntas. Para mí es un absoluto total privilegio y una delicia y una gozada leerlas y como chambear textos con ustedes. Y pues también darles las gracias por estar aquí. Esta es la primera presentación del tsunami. ¡Qué emoción! Gracias, Gaby. Así es que acá desde nuestros hogares hasta Iztapalapa, esperemos que hayan disfrutado esta conversación entre estas maravillosas escritoras. Itzel y Diana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, estuvo muy bonito. Qué emoción.